Y dijo, es que además ustedes tienen que saber que si tienen relaciones sexuales casados, sin la intención de tener hijos, es un pecado. Acabé hasta el queque de la religión. Después esto se está convirtiendo en odio a la religión. Yo creo que nunca valoramos tanto a los maestros hasta el momento que te toca pararte enfrente de un grupo y que dices, ¿qué chinga llevan todos los días? 100%. Güey, este maestro me sacó del hoyo, literal, y fue así de que, a ver, te voy a explicar cómo funciona el idioma antes de enseñarte el idioma. Depende del maestro, te va a gustar la materia. Claro. Y de la nada era como, güey, pero sí vamos a ir en la noche, ¿no? No sé qué, empezamos a platicar y Navarro salte. Hello, bienvenidos a otro jueves de InBeauty, y hoy tengo 2 invitados nuevos. ¿Cierto? Súper nuevos. Los viejos de siempre. Tenemos de este lado a Pau. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, muy contenta por el episodio del día de hoy. Creo que me queda como anillo al dedo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahorita nos vas a contar por qué. ¿Quién sabe? Y de este lado tenemos a César. ¿Cómo estás? El niño estudiante. Tú vienes de representación del niño estudiantil. Ok, yo estoy muy bien y contento otra vez de estar aquí con ustedes. Creo que va a estar muy interesante el podcast. Ok. Y el tema del día de hoy es en conmemoración del Día del Maestro. El Día del Maestro. Y pues bueno, yo he tenido la fortuna de ser maestra. Pau es maestra. Actualmente estoy de maestra. Y César, pues no teníamos a quién más traer. César, pues tú estudiante, ¿no? Podemos dar ese punto de vista. Claro. Y bueno, ¿quién quiere comenzar con la tirazón? Pues yo creo que estaría interesante primero como abordar entre nosotros nuestras etapas de estudiante. O sea, entonces, yo por ejemplo, algo que disfruté muchísimo fue de preescolar, bueno, o sea, el kinder y la primaria. ¿Te acuerdas? Sí, de muchas cosas, sí. Donde se rompió todo y que... Todo se derrumbó. Y que valió así terriblemente feo de mi edad escolar, fue a raíz de que yo me mudé de ciudad en 4º año. De 4º año en adelante hasta la universidad. Te entiendo, amiga, te entiendo. O sea, no, estuvo feo. Independientemente de eso, en la escuela en la que yo estaba, adoraba ir a la escuela. O sea, tuve maestras increíblemente lindas. Tuve maestras súper estrictas, siempre la que decían, no manches, esa ¿te asesinó tocó la a maestra alguien, Lupita? No ese manches. asesinó a alguien y que lo enterró en el patio y, o sea, que tú decías, qué miedo, güey, me van a matar, o sea, qué chiquito, no. Así de 3x9, no tengo que sabérmelo porque me va a matar. Rayos. No, o sea, esas maestras así que decían que eran las más terribles de toda la escuela, siempre me tocaron en cada año, como sorteaban pues Ajá, 2 años, 2 grados. Sin embargo, tengo que decir que la verdad me enseñaron muchísimo. Y si no hubiera sido por el nivel de exigencia que me pedían... Pues es que si no te mataban, Pau. Exacto. No, tú tenías que dar el ancho sí o sí, y creo que eso me ayudó muchísimo a formarme académicamente y que el ritmo, por ejemplo, de trabajo de una primaria a una secundaria, yo no lo padecía así, porque unos decían, es que ya no me dejan a tarea en la primaria y que está todo padrísimo y todo light, y que en la secundaria fue el terror de sus vidas. Pero entonces yo no lo padecí. Fue porque había como también mucha carga de trabajo, o sea, les dejaban muchas tareas o todo eso. O sea, sí me dejaban mucha tarea, pero, o sea, este nivel de disciplina y de exigencia, por ejemplo, las capitales del mundo en sexto, me hacían examen cada viernes y cada examen contaba calificación. Entonces, sí o sí te lo tenías que aprender. Y la verdad es que a mí me funcionó bastante porque, o sea, digo, yo ahorita no me acuerdo de todas, pero porque se dejó de practicar, pero de algunas sí. Y es como conocimiento general que tú dices, ¿cómo es posible de que muchos niños ni siquiera sepan Bueno, es que sí, o de sea, continentes, ni siquiera sepan cómo se llama el lugar donde viven? Sí, claro. O sea, hay escuelas en las secundarias, pero hay una que era de no podía hacer nada más que estudiar en la tarde, porque era súper estricta, y la otra era súper barco. Entonces, ¿y cuál te gustó más? Súper barco. Obvio. Y Pau viene de las polaridades, ¿no? No, completamente no. Era más estricto, sin tener que estar. Sí, y es que, o sea, bueno, digo, tuve maestros también muy barcos, pero eso ya fue a la secundaria prepa, que yo sí decía, no me están enseñando nada.
Y la verdad sí me molestaba, o sea, ya más grande. O sea, para mí eso hubiera sido como a huevo, ¿sabes? O sea, digo, era muy divertido en ese entonces. O sea, por ejemplo, sí, obvio. He estado en escuelas católicas y en escuelas laicas. Entonces, en las católicas, por ejemplo, te dan religión. Ay, sí. Bye. A mí, por ejemplo, en la preparatoria me quitaron la materia de estadística en bachillerato por ponerme otra hora de religión. Y yo estaba encabronada. Eso sí es encabronante. Porque yo dije, no manches. O sea, luego tenía maestros que se supone que, pues no sé, yo sí era mucho de la idea de, pues enséñame. O sea, está padrísimo en la secundaria tener clases libres y que te hagas pendejo. Sí, pero, o sea, yo creo que ya más adelante es como, en la universidad tuve un maestro de estadística que yo no dudo que el señor sepa muchísimas cosas, pero no sabe enseñar. No sabe enseñar. Eso es un tema bien importante. Y a mí me frustraba porque decía, necesito que me enseñes porque esto lo necesito para la carrera. O sea, necesito saber de estadística. Y me frustraba que no me enseñara nada. ¿Y tú que estuviste en escuela de religiosas y todo eso, viste alguna diferencia? Yo sí también estuve. ¿Qué te pasa? Sí. En el Colegio América de Zamora, claro que pero, sí. ¿qué diferencia hay? Me cagaba la religión. ¿Los maestros, o sea, al enseñar son diferentes? Sí. ¿O lo mismo? Mi maestro de varias materias, que de hecho después fue como el titular de mi bachillerato, llegaba a un punto de fanatismo de la religión. Y entonces yo recuerdo mucho que en una clase de Derecho nos estaba platicando de que no sé en qué salió el tema de la familia y de los hijos, y esta parte como legal de las peleas, etcétera. Y dijo, es que además ustedes tienen que saber que si tienen relaciones sexuales casados, sin la intención de tener hijos, es un pecado. Para la iglesia es un pecado. Señor Jesús. Y yo, así, la más como... Rebelde. No rebelde. Hocicona, hija. Sí, la más habladora y que le gusta andar como debatiendo ese tipo de cosas, ya levanté la mano, ya. De hecho, sí, después me dijo que le caía muy mal a inicio de año, que me odiaba tantito. Porque pensabas diferente. Y yo le decía, ¿pero por qué? Le digo, se supone que una pareja pues tiene que tener intimidad para que la relación funcione. O sea, y yo creo que desde ahí traía como y sacó el crucifijo así de que... no, es que Dios, no sé qué, exactamente, o sea, y yo decía... Por eso es psicólogo. Y yo creo. Ese maestro fue el que dijo... No, y ¿sabes qué es lo peor? O sea, después, ya que pasó el tiempo, la verdad es que nos llevamos muy bien. O sea, como que ya me decía, bueno, está bien, o sea, dame tu punto de vista. Pero al inicio se enojaba. O sea, y me decía, pero es que o sea, me decía, pero es que no, la religión te dice que no sé qué. Y yo, pero es que no, o sea, el ser humano, no sé qué. O sea, entonces. Biológicamente también existe. Se enojaba más porque yo lo hacía público, o sea, en pleno salón, en plena clase. Y yo se hubiera sido de las de, ¿sabes? Obvio. No. Sí, no, o sea, y la verdad es que él sí quiere llorar. Sí. Sí, no, o sea, de verdad me odiaba a ese maestro, pero porque a mí me enojaba que ese fanatismo lo pasara al salón de clases. Luego tenía el maestro de lo de grecolatinas. Etimologías grecolatinas. Maldita vieja que me dio Era teólogo. Era teólogo mi maestro. Entonces siempre nos paraba y de aquí vamos a rezar. No sé qué. Mi maestro de filosofía me paraba a rezar y yo decía, estamos en filosofía, o sea, ponnos a cuestionarnos las cosas. No necesito que me estés adoctrinando en algo. Güey, sí, tú sí te la pasaste más feo. O sea, las monjitas que llevaba en mi escuela no me caían bien. Y lo único que hacía, creo que teníamos misa los jueves o lunes, ni me acuerdo. Y todas las hojas tenían que llevar el lema de la escuela, que era Viva Jesús en la cruz. Todas las hojas tenían que poner en rojo, Viva Jesús en la cruz. Y aparte, ¿no les pasaba que salieron? O sea, que ya estuvieron en una escuela que no era católica o así. Y puro pinche desmadre. No, también era desmadre ahí. Sí, bueno. Sí, o sea... no. O sea, que... Yo lo que noté, o sea, por ejemplo, en la primaria, porque yo estuve en el Piaget aquí y luego me fui a una escuela que era católica en Europa. Entonces, o sea, vi la diferencia porque Piaget no es católico, es una escuela laica. Lo que noté de diferencia fue esta parte de las misas,
de que estábamos rezando 24/7 y así. ¡Qué horror! Yo no metería, bueno, no pienso tener un hijo, pero no metería a un hijo en una escuela católica. Aparte, no, es que sí es bien complicado y yo creo que ahorita ya hay cada vez menos escuelas católicas. Yo, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que era como de estuve ley, con ¿no? Sores, acabé hasta el queque de la religión. Después Güey, esto estuve se está convirtiendo en odio a la religión. Estuve con maristas y la verdad es que no tuve como tanto problema con eso porque era como más actividades y días festivos por esto y días festivos por lo otro. O sea, por ejemplo, híjole, no, es que sí me voy a meter en un pedo. Pero aquí hay o sea, mi hermana estuvo en una universidad, ya, pues, dije cuál, donde todavía les ponían cosas de la familia, mujer, hombre, hijos, o sea, y yo decía, no puede ser. Que déjame decirte, la nueva escuela mexicana te está diciendo que tienes que hablarles de diversidad sexual y de diversidad familiar. Pero pues, de que puedes tener dos papás. Pero pues Jesús Cristo dice que no. Sí, no, yo creo que ahí entra un debate. Entonces, no sé, digo, yo al menos la pasé muy mal por ejemplo, en algunas escuelas que ya fueron las que me tocan religiosas, pero yo la viví también muy mal por el contexto, por mis compañeros. ¿En serio? O sea, de verdad que es una cultura muy diferente, algunas escuelas privadas de otras ciudades a alguna escuela privada de la ciudad donde estás, o sea, que eres, ¿no? Originario. Entonces había como mucha tensión muchas veces porque no sabías, bueno, sí sabías, el hijo de quién estaba, de tu compañerito, que era pesadito allá en ese lugar y que aguas con eso, de hasta los maestros era de que no, fulanito, sutanito, no. Así de 10. Entonces es complicado, es muy, muy complicado. Y también pasaba algo, bueno, en el caso de mi hermana, estuvo en el Plancate. Güey, aquí todas las escuelas. Pero estuvo en el Plancate y si no me equivoco, hay un tema de costo de los maestros. O sea, como está bien cabrón. Sí, no me equivoco. ¿Eh? Es católica el Plancate. La verdad, yo creo que sí. No sé. Pero el chiste es que pues, hubo un tiempo en el que se puso así como que bien feo todo el tema, ¿no? Porque pues justamente los papás lo que quieren es eso, ¿no? Inculcar unos valores y eso, y de repente que el maestro es padre o no sé qué sea y acosando a los alumnos. ¡Qué asco! Sí, o sea, creo que así teníamos una regla, no religión, no esto, pero hoy en día el podcast de los maestros es religión. ¿Les parece si cambiamos un poquito? Cuéntanos de tu edad escolar, Fer. De mi edad escolar, yo creo que seguimos con la religión. ¿Les parece? De mi edad escolar, puta, güey. Pues no sé qué contarles. No era. Mira, en mi casa, mi papá era de lo académico, no repruebes, pero conducta quiero 10. Entonces, mi coco no era lo académico, mi coco era la conducta. Entonces, obviamente mi papá lo sabía y como que sabía que yo podía sacar 10, 9 fácil, pero la conducta era lo que a mí era mi coco. Yo en conducta era 6, 7, 6, 5, o sea, ahí era mi coco. Eras la alumna de Renator de ahorita. Es como la disfrutas. Pero sí, ajá. Pero era la alumna que yo, cuando daba clases, no hubiera querido tener. ¿Sí me explico? Yo creo que nunca valoramos tanto a los maestros hasta el momento que te toca pararte enfrente de un grupo y que dices, ¿qué chinga llevan todos los días? 100%, o sea, no mires la experiencia de estar delante de 20 personas diciendo, ¡ay, güey! Éramos 42 en la secundaria y en la prepa. No manches. 42. ¿Cómo le pones atención a 42 criaturas claro pubertas? No, qué horror, pobrecitos de mis maestros, la neta, o sea, tuve maestros muy buenos, saludos a los que fueron muy buenos, y tuve maestros muy ojetes, saludos a los que fueron muy ojetes. O sea, como que tuve de las dos. Yo, por ejemplo, pese a lo que muchas personas, bueno, que me conocen, la primera materia que yo reprobé fue inglés. Entonces, mi papá siempre fue deporte, idiomas, conducta, ¿no? Era como de lo académico, ya, güey, me vale madre. Entonces, por ejemplo, cuando yo reprobé inglés, para mí fue como de que, güey, no me gusta, no quiero. Y tuve un muy buen maestro de inglés, que fue el que me llevó casi del 0 al 100. Entonces, también creo que los maestros, como que a mí se me grabó eso, influyen mucho en ti.
¿no? Yo decía, güey, este maestro me sacó del hoyo, literal, y fue así de que, a ver, te voy a explicar cómo funciona el idioma antes de enseñarte el idioma. Depende del maestro, te va a gustar la materia. Claro. Yo tuve maestras, o sea, mi maestra de Historia Universal, la adoro con todo mi corazón. La mejor maestra del mundo de Historia Universal. O sea, disfrutaba las clases, a la gente que no le gustaba la historia, de verdad le ponía atención porque las platicaba. Ella ya había conocido muchísimas partes del mundo, entonces era una narración que te hacía envolverte. Para el estudio de la Segunda Guerra Mundial nos hizo un mapa, yo creo que más o menos como el tamaño del estudio, y cada quien, o sea, tenía como sus soldaditos tamaño escala y te tenías que estar moviendo en el mapa para representar la guerra. Entonces, claro que te lo grababas. Y esos son maestros que hacen que disfrutes la clase, hacen que disfrutes la materia, que aprendas mejor. Pero también hay otros, por ejemplo, yo tuve maestros pésimos de matemáticas. Sí, hasta hoy fecha no me gustan las matemáticas. Yo, mi coco, matemáticas, física, química, era mi coco. Y mi calificación más baja fue menos 0.5. No, o sea, no saqué 0. Saqué menos 0.5. Le estabas debiendo todavía. Ajá, eso fue lo que me dijo la maestra. Me dijo, todavía me debes 0.5. O sea, esa fue mi calificación más baja porque estaba copiando en el examen. Ay, entonces me bajó menos 0.5 en el examen por estar copiando. Y yo la neta en química no sabía nada, entonces entregué el examen en blanco porque me puso al lado de ella. Entonces dije, güey, no voy a poder copiar. O sea, no sé nada, güey. Y le entregué el examen y era el 100% del examen y saqué menos 0.5. Chale. Yo creo que es un arte ese tema de la educación, ¿no? O sea, de transmitir. Está bien cabrón, güey. Porque hay maestros que agarran y dicen, pues así va la clase, va para todos, ¿no? Pero hay maestros que de repente dicen, este güey aprende de otra forma. Fíjate. Y ahí te lo explica diferente. Voy a tomar la palabra, Pau. Yo sé que tú también me entiendes. Pero tú cuando te paras delante de un grupo, tienes que identificar al que es más auditivo, al que es más visual, al que es más de redacción. O sea, tienes que identificarlos y tienes que captar todas las miradas de todas esas cabecitas, ¿no? Y no puedes hacerlo ni tan visual porque el otro auditivo se te va a aburrir y tienes como que estar mediando entre... Bueno, yo he dado clase nada más a pura gente de universidad y más grande, pero tienes que como que nivelar que el de acá no se te vaya a aburrir y que el de acá no se te vaya a poner... Yo, por ejemplo, aprendía muy rápido y platicaba. Ese era mi problema. Entonces era como de, ya la capté, Pau, el otro día fui a no sé dónde. Entonces ese era mi coco. Entonces yo tenía que, cuando estaba delante de un grupo, identificarlos, incluso rolarlos, porque si sentaba dos visuales juntos, se me iban a distraer en friega. Entonces, como que ir nivelando y las clases las tienes que hacer. Yo las hacía enfocada a todos los grupos que yo veía que tenía el visual, el racional, o sea, todos esos, y decía, bueno, necesito darles algo un poco más teórico para que este güey me ponga atención, necesito hacerlo más visual para que este grupo me ponga atención, y el auditivo, pues necesito contar algo, o sea, como que yo así los dividía para que todo el grupo estuviera en sintonía, pues. Eso era lo que yo hacía. Tú de alumna eras de las que acababan y distraían a los... Obvio, y por eso me sacaban. Exactamente. Entonces siempre en mi vida estudiantil fue Navarro, no me decían por mi nombre ni nada. Entonces era como de, Navarro, por favor, guarda silencio. ¿A los maestros o...? No, o sea, y también mis amigos, todavía hasta la fecha, con los que iban me dicen Navarro. Entonces era como de, Navarro, por favor, no estés hablando. Y era como y de la nada era como, güey, pero si vamos a ir en la noche, ¿no? No sé qué, empezamos a platicar y Navarro salte. Yo era Navarro salte, siempre estaba afuera. Una vez, por ejemplo, tengo una anécdota de que mi hermana iba a la secu abajo y yo iba a la prepa arriba, ¿no? Y entonces, fue por algo que le mandó mi mamá, no me acuerdo, y en mi escuela si estabas afuera te reportaban. Entonces preguntó por mí, fueron a mi salón, se dieron cuenta que yo no estaba, entonces pues fueron a buscar y cuando me encontraron, luego la prefecta dijo, ¿le entregas eso a tu hermana? Y aparte vienes a firmar tu reporte. No, o sea, yo de la prepa estaba a un reporte de irme. No manches. ¿Tu hermana y tú iban en la misma escuela? ¿Cuántos se llevan? Nos llevamos 6 o 5, o sea, ella iba en primero de secu y yo en tercero de prepa.
Pero después la sacaron también por güey. Pero bueno, esa es otra historia. Que también le iban a correr y un pedo. Entonces, pero yo sí, o sea, yo en la prepa, los últimos días de la prepa, híjole, yo estaba así, miren, o sea, no hacía nada, porque un reporte más y a mí me corrían. Y yo decía, no manches, ¿y qué voy a hacer? Y sí, no, yo sí fui Terrenator. No manches, qué difícil. Uno que... Tú tienes cara de ñoño. Tienes cara de ñoñito, güey. De que, sí, maestra, no, maestra. No revisó la tarea, maestra. Yo me cambié de nombre. ¿Qué pedo con eso? Y con eso va a ejemplificar. ¿Por qué? ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo si era como Miguel o algo así. Porque... Sí tiene cara de Miguel. Sí, Michelangelo. O sea, siempre jode. Y un buen día, pero ¿sabes? No me acuerdo si fue como en tercero de primaria. Y esto hasta la madre. De que a César lo saquen. Y bueno, el chiste es que un día me acosté en el patio y dije, y de repente, César, y se acerca la maestra, no me estás oyendo, me llamo Miguel. Me cambié de nombre porque me estaban jode, y fue mi papá, y yo seguía en el patio. Dije, güey, no tienes cara. Sí, me cambié de nombre porque me están jode, ¿tú qué harías? Y yo, papá, no llegaste. Un niño todo chiquito. Llegando a la casa una buena. No aprobamos ese tipo de educación. ¿Sí? Mala conducta. O sea, podríamos haber sido amigos. Güey, qué padre. Nosotros no, Pau. No, tengo que decir. Me hubieran desesperado, hubiera dicho. Sí. Digo, ya para la prepa, o sea, siempre tuve muchos amigos y todo, pero sí, cuando era en la escuela, sí fui siempre muy disciplinada. De hecho, la universidad, creo que 2 de mis maestros fueron los que hicieron que me enamorara de mi carrera, Liliana y Raúl, que en paz descanse, mi maestro. Sentí tan feo en el momento en que supe que ya no estaba aquí, hizo que me enamorara de la psicología, o sea, la manera en la que explicaba las clases, todo el conocimiento que son esos maestros que te están enseñando ya cuando tú claramente estás más grande y dices, necesito saber más. Necesito que me digas más, necesitas casi como que abrirte en la cabeza y decir tu cerebro, necesito toda esta información, o sea, me encanta cómo lo estás haciendo. Entonces, yo creo que casi toda la universidad, yo no estudiaba, o sea, lo mucho leía a veces mis apuntes, lo tenía todo grabado. O sea, historias así completitas. Y lo tuyo sí era muy teórico también, o sea. Súper teórico. O sea, yo, por ejemplo, llegaba a clases y les explicaba a mis compañeras a ver, dinos qué onda con toda el área de, no sé, la psicosis o la psicología infantil. A ver, dinos las etapas del desarrollo, que no sé qué. O sea, y entonces yo más o menos como el que les explicaba desde mi panorama, que eran, o sea, los temas. Y así, pues, les ayudaba mucho. ¿Y eres de las que exentabas? Claro. No mames. Claro. Yo nunca he reprobado. ¿No? O sea, nunca me llevé un extra, no. Güey, yo una vez. Pero yo, por ejemplo, siempre les ayudaba o sea, les pasaba todos los apuntes de que en el examen, Pau, y todo el mundo de, Pau, ¿me prestas tu goma? Y ya adentro de la lapicera les escribían todas las respuestas. Qué bueno, porque yo tenía un maldito compañero que no me pasó el examen de etimología grecolatina. Y un día hace poco me lo topé. ¿Y qué onda, Fer? Y yo, güey, no me saludes. En 5º año, ¿no? Y yo, güey, no lo supero. Tú sabes quién eres. Y él sacó 10. Y me acuerdo que cuando entregaron, perdón, lo voy a decir abiertamente, está mal. Cuando le entregaron el examen y él sacó 10, dije, te voy a hacer la vida de cuadritos, maldito envidioso. Obviamente, en vez de decir, voy a estudiar más. Yo, la neta, si me caías bien, con mucho gusto te lo pasaba. Pero si me cagabas la madre, uy, no, maldito, no te dejaba ni que voltearas a ver mi examen. O sea, si me caías mal, yo decía, ni más. Ahorita que estabas pero si me cae muy bien, adelante. Qué bueno que das con pilla. Tu maestro, que es un ay, sí. Güey, es Hermione. Güey. Sí, soy Hermione. Yo siento que yo sería, tú y yo seríamos los gemelos de Ron, los hermanos de Ron, güey. Los gemelos. Pero sí, los gemelos ellos así. Seríamos ellos, güey. Yo, por ejemplo, te voy a contar una historia, Pau. Tenía una maestra
en mi escuela las faltas, 3 faltas y 2 faltas o algo así, ya no eran derecho a examen. Ajá. Entonces, falté X, ¿no? Me la salé, no sé, no me acuerdo. Y al día siguiente llego y pues había dejado una tarea y dijo la maestra en esa clase, el que no traiga la tarea le pongo falta. Entonces yo llegué a la clase, no traía tarea y entonces pues ya. Pues me voy. Ajá, y me dijo, no traes la tarea, pues no entras y ya tienes 2 faltas, ya no tienes derecho a examen. Te lo juro que dije, güey, qué hueva venir a clase con esta señora. Todo el semestre nunca fui a clase y hice la conversión de cuando mi extra valía 1,000 pesos. Cada extra valía 1,000 pesos. Y dije, a ver, de aquí a que termine el semestre, ahorrando 10 pesitos, no sé qué, pago el extra. Y dije, no me vuelvo a parar en su pinche clase. O sea, ese tipo de estudiante era. No, yo sí era... Maldita vieja. Por ejemplo, en la prepa, para la materia de literatura, ajá, pues como yo me desocupaba como rápido, yo vendía los trabajos. Los trabajos finales eran de que tenían que hacer un resumen, claro, tenían que hacer un resumen. Yo lo había comprado. Utilizando como 3 o 5 referencias bibliográficas diferentes sobre algún tema. Entonces a mí me gustaba mucho leer y ya me decían mis compañeros que andaban reprobando de ¿a cuánto el trabajo? Y le dije, pues... Aparte, ilegal, ¿no? Así. 200 o 300 pesos el trabajo final. Pero les sacaban 10. O sea, entonces yo, por ejemplo, terminaba guías de estudio también, de que tenían que ser, no sé, de 20 preguntas y que cada quien diferente. Mis guías eran de 100 preguntas. Y yo de ahí agarraba salteadas y las cambiaba y les hacía las guías a los demás. O sea, qué bueno que eras compilla, pero sí había sí. ñoños que era como de que, güey, ya me cagas. O sea, yo no podía, yo sí era como, ¿sabes qué? Yo sí era muy compa. O sea, si tú no traías la tarea y me caías bien y era derecho a examen, era como de, no traigo la tarea. Y era como, nos reprueba juntos. Y yo tenía un grupo de amigos muy leales que era como de, yo tampoco la traje. Yo tampoco. Y me acuerdo que en una ocasión, ni siquiera era de nuestro grupo la persona que no trajo la tarea, pero era compilla. Entonces era como de, yo tampoco la traje. Y mis amigas en chinga, yo tampoco. Entonces era como de, entonces nos va a reprobar a todos. Porque si usted va abajo a la dirección y dice que el grupo está reprobado, la que va a quedar mal es usted. Usted tenías un sindicato ahí. Yo era, por eso mi papá me decía, estudia para abogada. Y yo, no. Y Fer, no. Ajá, y por ejemplo, perdón, voy a quemar a mi papá, pero mi papá es abogado. Entonces, cuando yo le contaba eso, mi papá me decía, bien, hija, muy bien, qué bueno que representaste al grupo y qué bueno que no te quedaste callada y qué bueno que peleaste. Y yo decía, gracias, papá. Yo hubiera hecho un trueque contigo. Yo creo que sí. Hubiera dicho, a ver, 200 Natalia, ¿a quién quieres conocer? Es que tenía bueno para tenía eso, novio güey. Ya. Tenía novio. Pero tú sí eras bueno para Pero, por ejemplo, o sea, uno de ellos ya se iba casi al extra, iba pésimo en la materia, y yo tenía ganas de unos zapatos, entonces yo dije, no mames, le dije, ¿quieres sacarte? Ocupaba un 10. Ajá. O sea, a fuerzas, costaban como 300 pesos los zapatos, o sea, no estaban así como... ok. Era lo equivalente, y ocupaba el 10 a fuerzas, y le dije, ¿quieres sacarte el 10? Le digo, ese es el precio. Le digo, y si quieres, yo la neta no tengo necesidad de andarme desgastando. Qué buena negociante. Y ya me dijo, va, y sí, me compró mis zapatos. A mi barrio le faltan luces. Sí, claro. Exacto, a mi helipuerto le faltan luces. Así es. No, la verdad es que yo hacía mi buen ahorrito y mi buena vaquita. Así era mi hermano. Porque yo les hacía los trabajos. Y sí, nada más, o sea, los más desmadrosos llegaban y me decían, ese es el trabajo. Me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo, no, pues 200 pesos. O la guía, 50 pesos. Órale, baten. Yo también dinero les sobraba y ganas de trabajar les faltaba. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando salí de la prepa, recuerden, contexto, que estaba una de que me corrieron, ¿no? Cuando entré a la universidad dije, ya, güey, o te calmas porque de aquí si no aprendes, ya valiste madre, güey, porque no vas a saber hacer tu trabajo. Y sí y no. O sea, sí me valían ciertas cosas madre. Y creo que el coraje era que yo salí con el mejor promedio, ¿sabes? O sea, yo siempre me la llevé como más light, porque tenía compañeras que un 9 lloraban, por ejemplo, ¿no? Yo sí me frustraba, pero fíjate que nunca, o sea, en la universidad yo me iba de fiesta todo el tiempo. Mi mamá me decía, no mames, no te veo ni en la casa.
O sea, yo me iba desde el jueves de peda y jamás me dijeron mis papás que a no. cantinita, hija. Jamás me dijeron que no mis papás. ¿Por qué? Porque siempre me iba excelente en la escuela. Entonces, yo era las alumnas que sacaba 10 sin necesidad de andarme como matando. Eso sí, en la escuela, o sea, yo llegaba y ponía atención. Completamente. Ay, pero, es que no. O sea, yo era de que salíamos temprano y unas chelas o qué. ¿Y si nos damos esto? Examen, ¿no? Te digo, todo me lo sabía. Entonces, me encantaba. Qué envidia, güey. Yo sí era de... Entonces, la Revolución Mexicana, 20 de noviembre de 1910. La Revolución Mexicana. ¿Cuándo era, güey? Y estaba así. Mi mamá hizo que, o sea, estuviera como chingada. De chiquita me traían también, o sea, de la tarea, acaban de comer, vamos a hacer la tarea. Y que me tenía que aprender las cosas. O sea, ni digestión hacía uno. Pero gracias a... Mira, disculpen, se nos apagó esta cosa, pero seguimos. A ver, yo les voy a contar 2 cosas. Primero, en la primaria yo tuve a una novia que era maestra. Platónico, ¿verdad? ¿O queremos aquí denunciarla públicamente? Te estoy diciendo platónicamente o Pau tener relaciones de pareja con menores de edad o siendo un adulto, sobre todo en primaria, es un delito, no lo hagan. Bueno, el mejor amigo que tú lo conoces, Eric. No lo conozco. Ay, ¡Saludos a Eric! ¡Saludos! A ver qué día viene. Hay que invitarlo. Es un personaje. Me va a tocar conocerlo en ese momento porque... Es todo un personaje, reina. Pero saludos a Eric también. Te va a caer muy bien. Bueno, él fue partícipe casi de todo esto. Porque había 2 maestras que están súper bonitas. Y una se llamaba Miriam y la otra Astrid. Entonces yo era como Astrid, era... Ay, no, César. ¿Tiene algo que ver con la psicología eso? Bastante. Pero okay, déjalo que hable. Pero le dije a Eric un día, no, es que pues yo sí quiero andar con ella. Ay, no, güey. ¿Qué año de primaria estabas? ¿Te llamabas ya Miguel ahí? Jugábamos fútbol con los frutsis. Porque no había balón en esa época. No, se volaban y era... No sé. Y llegué un día y le dije, maestra, me gusta mucho, ¿quieres un novio? ¡Ay! Y me dijo que sí. Entonces, ya cuando le tocaba a ella cuidarnos en el proceso, ella se sentaba en donde se destinaban todos los maestros a cuidar, y yo me sentaba en su pierna. Güey, estamos viendo aquí un problema. Voy a tomar. Ey, cuidado, con respeto. O sea, yo de verdad me sentía como que reactiva. Güey, Pau, tienes que analizar. Yo no lo veo bien. Me reservo mis cosas. Ay, güey, yo veo así un O sea, digo, es normal de que los niños tengan como amor platónico. Por ejemplo, sí. A mí, ahorita soy maestra de 2º año y soy la más feliz del mundo. Los niños, por ejemplo, luego me hacen cartitas, ¿no? De la amo mucho, Miss. Y así, ya yo los pego en la pared y todo. Pero algo que yo jamás haría, por ejemplo, sería como subirme un niño así, o sea, es que ya me dijo que quiere conmigo y todo eso. Luego, por ejemplo, hay niños más chiquitos de primero, de que cuando te abrazan, luego te andan ahí como toqueteando así, es como de, no. No, yo con mucho. No. No, pero sí se tiene que decir, o sea, duramos 1 año y medio. ¡Duramos! ¡No mames! ¡No! Güey, suena muy creepy. No, o sea, fue ese día y creo que era como el día siguiente, oye, no vamos, pues... Como que ya me lo explicó y todo, pero sí. Güey, maestra Astrid, no mames. Qué asco, señora. Sí, no hagan eso, por favor. No. Bueno, y la otra es que yo era muy similar, muy similar. Güey, ya te va a salir con que el maestro... No, entonces, como Astrid me batió, anduve conmigo. La otra que les quería contar es justamente que pues, yo también no era como de 10 ni nada. Güey, es que no te veo. Pero siempre pasaba. O sea, yo era, por ejemplo, hasta en la... Es más, me fue mal primaria, así, los 3, ¿sí? Y me dijeron sus papás, te vas a ir a una federal, no, sí es cierto. A ver si muy gallito. ¿Qué pedo con la amenaza de la gente que estaba en escuelas privadas de que lo peor del mundo que te pueda pasar era que tus papás te cambiaran a una escuela pública? Exacto, o sea, no... Güey, te llevaron a tu territorio, güey, ¿sabes? O sea, yo decía... No hay que demeritar las escuelas públicas, hay escuelas públicas muy buenas. En mi caso, por mi rebeldía, era escuela católica. Esa era mi amenaza.
te voy a cambiar a la escuela, no, sí, a la escuela católica, que está aquí, a unas cuadras, que todos ubicamos, aquí a unas cuadras. Esa era mi amenaza. Yo decía, no, papá, por favor, ya me voy a portar bien. Y la mía era con escuela católica. Te voy a cambiar a esa escuela, porque tenía fama de ser muy estricta. Yo decía, güey, no. Y en ese entonces mi vida eran mis amigos. Era como de, güey, no, mis amigos, güey, no, ¿sabes? Era lo peor que me podía pasar. Que te cambiaran de escuela. Sí, o sea. Es bien feo cuando te cambian de la escuela donde estás, con tus amigos, con tu ritmo de vida. Yo la verdad es que lo sufrí. El primer año que yo me mudé dije, esto está horrible. Regrésenme, por favor. Regrésenme. Y yo dije, güey, de aquí soy. Y aparte, por mis decisiones dije, voy a sacar buenas calificaciones. Y neta, me fue súper bien. O sea, tus papás al final tenían razón. No, o sea. Pobrecitos de sus papás, o sea, ya hasta aquí de él y que ahora digan, ahora sí les voy a sacar 10. Su papá así de, no manches, o sea, ¿qué te costaba desde antes? Pobre de tus papás, ¿eh? Y aparte, el mejor amigo sí era súper. O sea, tu mejor amigo ahí era el mejor amigo que acabas de contar. No, es que pues, después de que salí de la escuela con la que estaba junto con él, ya me cambiaron y pues ya. Pues siento que no deberíamos de decir nombres. Bueno, Eric, sí. Y este cuate pues era muy inteligente. Y me empecé a llevar muy bien con él. O sea, éramos vecinos, como a media cuadra de allá. Que también. Una relación súper, súper chingona. Pero como que yo también entré en esta parte de competencia, ¿no? Como que dije, uy, este güey sacó 9 y empecé y por mi decisión y por conocerlo a él, empecé a sacar unas calificaciones. También eso funciona bastante, te van jalando también a aplicarte, a hacer las tareas, de que dices, ya con mi amiguito, los trabajos en equipo, y sabes que van a estar bien y que le tienes que echar ganas. Por cierto, trabajos en equipo, algo que a mí me caga la madre. ¿En serio? Porque a mí me encanta, o sea, que todo quede bien. No me gusta que mi calificación dependa de alguien más. Es que si eras de esas, yo era de trabajo en equipo. Siempre es cada uno más. Yo era, mira, yo buscaba el dinero. Yo era la que, está bien, perfecto, qué bueno. Yo era la que tenía la letra bonita, aunque tú no lo creas, pero tenía la letra súper bonita, entonces yo era la de, porque la época de las canicas, yo hago las cartulinas. Entonces yo me encargaba de hacer las cartulinas. Yo era muy buena mandando. De, güey, tú eres muy buena para la investigación. Tú investiga, tú esto, tú lo otro, y ya me pasan a mí la info y yo la hago en las cartulinas. Volvemos a sindicar. ¡Ay, sí, güey! No, Fíjate que yo también, o sea, era de, a mí mándenme todo al final. Porque luego me mandaban cada cosa que yo decía, esta porquería. Ay, ¿y qué les decía? Ya en la universidad sí les decía, a mí estas chingaderas no me estés mandando. O sea, le digo, no manches, te dije qué formato es, ya estamos grandecitas, o sea, mándalo como tiene que ser. Chica de arroz, güey. Ya sé, no, sí. No, y yo les traía de que, y me lo mandas, o sea, a la hora que es. Porque a mí, o sea, yo prefiero hacerlo sola, 1000 veces. Güey, me caga que gente pendeja me toque. O sea, es como de, güey. Güey, cuando lo hacías, el cerebro. Ya sé. No. Güey, y cuando era por número de lista, o sea, que no eran tus compas, eso sí era así como de puta, güey, con el vato que me caga, güey. Uy. Ya imagino la cara de todos. Y sacaron 10 este equipo. Por mi culpa. Sí, no, o sea, una calificación. Yo me encargaba de eso. O sea, yo siento que yo sí me hubiera juntado contigo por eso, pero no, o sea, no podía. Aparte, digo, las personas que no saben, yo tengo un trastorno que es trastorno de déficit de atención, entonces me lo diagnosticaron muy chiquita y eso siempre ha sido como también un problema para mí en el entorno escolar. Sí, claro. O sea, para mí era muy cabrón y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿pero qué te cuesta poner atención? Y yo, pues, yo no supe hasta más grande que lo tenía, ¿no? No es como que en la primaria me hayan explicado así que, mira, hija, tienes esto. No, y no había tanto conocimiento antes de entonces, para mí era de verdad muy difícil poner atención y los maestros muchas veces no lo entienden. Y yo por eso cuando fui maestra, como que notaba las cosas, porque yo decía, güey, a mí era súper horrible, a mí de todo me sacaban. Yo era la niña que siempre estaba afuera, güey. O sea, platicaba con las del aseo, así, porque siempre me sacaban. Pero ¿no te pasaba que, o sea, que en algo que quisieras hacer realmente te concentrabas? Tú sabes cómo soy apasionada. Tú me has visto con lo que estoy estudiando ahorita, que soy así de que clavada y mi tiempo libre lo dedico y así. Yo soy muy clavada, me gustaba mucho la historia.
me fascina la historia, o sea, a mí toda la historia me encanta. En historia sí llegué a exentar con el maestro. De las pocas materias. Era la única, güey. Historia, me encantaba también filosofía, o sea, todas esas que son como más teóricas me gustan, porque me apasiona mucho de que, no sé, por ejemplo, los griegos y no sé qué, entonces Platón, no sé qué, y era como, ¿quién fue Platón? Y investigaba de Platón. Y fíjate que para déficit de atención, o sea, unas materias que son pesadas, porque es mucha teoría, mucha teoría y muy poca práctica. Muy poca práctica. Pero, por ejemplo, yo me empezaba a armar la historia de Platón, Sócrates, Aristóteles y, o sea, hasta la fecha me lo sé, ¿sabes? Y empezaba como a decir, no mames, estos cabrones hicieron esto y así, ¿no? Pero lo que era física, química, o sea, lo que me hiciera como más bien razonar, no sé si sea eso, no creativo, no que empezara a pensar cómo se vestían los griegos, qué usaban en la maceta o así, no, era mi coco. Y tuve maestros de matemáticas muy malos, que, o sea, que por ejemplo, bueno, voy a ventilar a mi mamá, pero por ejemplo, también en lo académico mi mamá me decía, ya no les voy a contestar en la escuela, diles que no puedo ir, porque siempre era como, le voy a marcar a tu mamá porque estás teniendo una conducta muy mala, ¿no? Entonces mi mamá decía, ya no les voy a contestar, porque me están hablando todos los días y no sé qué. Entonces, pues, güey. O sea, por ejemplo, no sé si porque mis papás también eran así, pero una vez mi hermana, saludos, se robó un examen. Y la cacharon a la mensa, ¿no? La cacharon que se robó el examen y entonces le marcan a mi mamá y le dicen, señora, tiene que venir por su hija porque se robó un examen. Y aparte de todo, lo compartió con sus amigos, ¿no? Y entonces cuando llegó mi mamá escuchó, yo fui con ella, escuchó la cátedra de los maestros, salimos y volteó y le dijo, pues, ¿qué te digo? Yo también me robé un examen. Y la cara de tu hermana, ¿cómo se llama? ¿Donde ponían el periódico mural o no? Pues el periódico mural, cuadro de honor, ¿o qué? Y tu hermana así con la foto se usa. O sea, ajá. Y mi mamá decía, pues, ¿qué te digo? Yo también me robé uno. Yo creo que el hecho de que cada uno hayamos tenido como experiencias similares en algunos casos, diferentes en algunos otros, pues puede hablar muchísimo de la educación que había antes y de la que está como por ejemplo ahorita, sí, de las nuevas generaciones. Yo creo que, o sea, los puntos más clave es, si están en la escuela, la verdad sí valoren a sus maestros, o sea, aquellos que sí le echan ganas y todo, valórenlos porque es bien complicado estar delante de un grupo. Es un tema de empatía, ¿no? Bien complicado. Sí, la verdad es que está bien difícil. Aunque sean niños chiquitos, yo que estoy con niños chiquitos, es muy complicado a veces poner la atención a los que más necesitan porque tienes a 15 o 20 más que te están demandando. Entonces tienes que seguir un ritmo de trabajo. Entonces yo creo que es de dar el maestro, felicitaciones a aquellos maestros que se dedican a esto. Que son buenos maestros. Que se apasionan, que le echan ganas, que te hacen que aprendas. Que les gusta, ¿sabes? Etcétera. Aquellos que pues le flojean tantito, son medios barcos, échenle más ganitas. Yo creo que ahorita la educación en México necesita maestros que de verdad enseñen y no que metan ideologías políticas. Que si todos los maestros supieran cómo puedes llegar a impactar en la vida de tu alumno, para bien o para mal. Para bien o para mal, se tomarían más o bueno, yo esperaría que hicieran eso, porque por ejemplo, yo sí me lo tomaba muy en serio, yo sí decía, güey, con que impactes a uno para bien o para mal, estás impactando en la vida de un adolescente, o estás impactando en la vida de un mocoso, ¿sabes? O sea, se les puede quedar aquí. A mí, por ejemplo, yo les contaba afuera, mi maestra de segundo año era una perra conmigo por reírme nada más, ¿no? Y me sacaba. Y hasta la fecha me acuerdo y digo, güey, ¿por qué era tan cruel, sabes? O sea, y al final te quedas aquí. Es que es una chamba. Es enseñanza. Sí, además, es una friega. Estar revisando ese examen, todo ese rollo. O sea, yo creo que también los maestros que realmente están comprometidos con lo que hacen, wow, güey, o sea, de verdad la agarras y dices, pues este güey no es tan bueno con esto, pero empiezas como a detectar sus habilidades y dices, bueno, pues vamos a enfocarlo hacia acá, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que fue un problemón y que pues, para tus papás fue tal vez molesto en el momento, pero después, mira, una chingonería. Claro, yo creo que te van formando y creo que agradeces a aquellos que impactaron de forma positiva en tu vida. También a los papás, valoren a los maestros de sus hijos. Sí. No saben a veces lo complicado que es estar dentro de un salón de clases y que te digas que mi hijo siempre es una perita en dulce. No, aprendan a reconocer qué tipo de hijos tienen. Sí, 100%. Y aparte también el hecho de
Ay, o sea, como de decir que antes la educación, por ejemplo, a mí me tocó, muchos eran de, cállate, ¿no? Los maestros los tenían a todo el grupo calladito, ¿no? Y hoy en día siento que estas generaciones te cuestionan mucho. Todo te cuestiona, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no sé qué. ¿Sabes cuál creo que es el problema, Fer? Que nos fuimos hasta el otro polo. Pero a mí se me hace padre, Pau. No la polaridad de que uno para el otro, pero digo, qué padre que también esta nueva educación permita al alumno expresarse. Sí, es bueno la expresión, pero yo creo que sí, llega un punto donde ya no hay control. O sea, y donde ves a los niños, por ejemplo, yo lo he notado, de que van pasando generaciones y entras a otros grupos más grandes y dices, híjoles, no tienen estructura, no tienen límites, no tienen orden. Y te asusta, a mí la verdad me asusta entrar con niños más grandes que ya van a pasar a otros grados y decir, me asusta que este niño vaya a ser un profesionista, porque está pasando nomás de largo. A mí me tocó ver en una ocasión uno de mis maestros salir llorando del salón. Es que es bien difícil. Es que bien difícil. Volvemos a lo mismo. Yo sí era de esas alumnas que cuestionaba y decía y no sé qué, entonces automáticamente el maestro salte. Pero cuando me paré enfrente de un grupo y ves lo difícil, y ¿saben qué? El cansancio energético que le mete el maestro. Te roban energías. O sea, es cabrón cómo terminas una clase y hasta le haces así como, me siento muy cansada. La garganta destrozada de estar hablando tanto. Sí, es muy complicado. Y tienes que estar en todo. O sea, muchas veces dices, puse un ejercicio, pero tienes que estar al pendiente que este güey lleva la pregunta 10 y que este güey de la 1 no pasa. Y que dices tú, el otro güey ya va a llegar a la 20 y se me va a distraer y va a empezar. O sea, tienes que estar en tantas cosas y aparte tienes que mantener el orden de tu salón, la cordura, la clase, y no sé, o sea, es demasiado lo que tienes que tener en la mente un profesor. Sí, y pues nada, o sea, yo creo que este día celebrarlo, o sea, agradecer a aquellos que de verdad impactaron en cada uno de nosotros con su trabajo y los que nos pues valorar la educación. Sí. Sí, la neta, mil gracias. Si alguno de mis profesores nos ve, la neta, perdón. Quiero ofrecer una disculpa pública por a veces haber sido una alumna problema. A algunos, a otros no. A otros se los merecían. Pero la neta, sí, gracias por aguantarnos. Gracias por enseñarnos tantas cosas. Chido, la neta. Y pues felicidades en tu día. Les amamos. Bye.